De lunes a viernes, escucha en la FM a Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Ushi Levy, Azuri Chamá, Laura Newton y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes, en la FM, las noticias como son. Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, explicó en la FM qué viene para el extraditado exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, condenado a 17 años de prisión por el escándalo de Agroingreso Seguro. Doctor Arrubla, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes y con todos sus oyentes. De nuevo es un placer tenerlo acá en nuestra mesa para entender un poco estas noticias importantes que tienen mucho de jurídico para nuestro entendimiento. Doctor Arrubla, ¿qué se viene para el exministro Andrés Felipe Arias? Pues el exministro ya está aquí cumpliendo su pena. Él fue condenado por la Corte Suprema de Justicia y estaba pidiendo asilo en los Estados Unidos, no se le concedió y le debe cumplir su pena. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Pues hay una sensación, digamos, de más político que de jurídico. Si una pena por un delito de peculado de 17 años suena exagerada, ¿frente a qué? Pues frente a toda una guerrilla que delinquió de todas las formas en Colombia y salió prácticamente con nada. Entonces, obviamente, la gente compara situaciones y es ahí donde empiezan las motivaciones para hacer reformas a posteriori. Entonces, lo que se viene planteando para el exministro es de pronto, a través de un proyecto de ley, crear una circunstancia donde se les aplique, no a él, porque no puede ser a él, la ley tiene que ser general, impersonal y abstracta. Tendría que ser a todos los que en el pasado tenían fuero, porque es que ¿por qué tenían una única instancia? Porque tenían un privilegio mayor que el de todos los ciudadanos colombianos. Tenían fuero. ¿Qué significaba el fuero? Que solamente los podía juzgar el tribunal más alto que había en el país. Esto porque el mismo sistema jurídico les daba este privilegio, por eso iban en única instancia. Así sucede aquí y en todas partes del mundo. Pero desde el momento en que viene una reforma constitucional y abre una segunda instancia para los abogados, que a mi opinión fue un error, eso es lo que debieron de haber fue bajado la primera instancia, los tribunales, y dejar la segunda en la Corte, pero se pusieron a armar todo un intrincado de salas en la Corte Suprema, pues ahí se sabía que todas las personas que en el pasado habían tenido un juzgamiento en única instancia iban con cierta razón a reclamar una segunda instancia. Entonces lo que se viene es que todas estas personas van a poder beneficiarse si es que esa ley se presenta y si es que hace trámite de lo que sería una segunda instancia, que harían muchos problemas por resolver. ¿Quién va a hacer esa segunda instancia? Si va a ser una sala especial, una sala accidental, una sala de conjueces. Obviamente tendrían derecho todo el mundo, porque la ley no puede ser para uno, tiene que ser para todo el mundo. ¿Y eso qué podía implicar? Pues, ¿qué puede suceder? Que en esa segunda instancia ratifiquen la de primera instancia y hasta llegó el problema. Doctora. Pero también puede suceder algo y es que la revoquen. Y si se llega a revocar, pues quiere decir que esta persona estuvo presa o pagó prisión injustamente, entonces tendría derecho a una acción de reparación contra el Estado. Doctora Arrubla, con los buenos días desde Washington, lo saluda Laura Newton. Quisiera preguntarle a propósito de ese tema que usted acaba de decir, ¿qué tan viable es esta propuesta de la doble instancia? Pues mire, la doble instancia, como todo el mundo lo sabe y está en tratados internacionales y está en la misma Constitución nuestra, es un derecho de toda persona ser juzgada en doble instancia. Obviamente la misma Constitución permite que haya excepciones. Los aforados, es que el tema es muy distinto. Una cosa es para el ciudadano común y corriente, pero otra cosa es el tema de aforados. En Colombia eran investigados y juzgados por la Corte Suprema en única instancia. ¿Por qué? Porque no era un juez, eran 9 jueces, la sala plena de la Corte, 18 ojos los que miraban el caso. Pero bueno, como esto del aforamiento en Colombia se creció, era de esperarse que los aforados no cometieran delitos y esto se creció por todas partes.
Pues entonces ha venido a proponerse este tema de la segunda instancia. Ya existe en Colombia, porque ya hubo una reforma constitucional hace un par de años que creó la segunda instancia aún para aforados. Y desde el momento en que vimos que esa reforma se cristalizó, dijimos, los del pasado van a pedir que se haga extensiva a ella. Y mire, ya estamos a puertas de que eso suceda. Sí, doctora Rubla, usted habla de efectos colaterales que podría tener, y uno de estos es, si alguien estuvo preso injustamente, pues va a poder demandar al Estado y eso le va a abrir un hueco enorme a las finanzas del Estado. Casos icónicos que ha habido en el país, como el proceso 8000, como el caso de la parapolítica, el violador de los Andes, el monstruo de los Andes, todos estos casos podrían reabrirse si llegara a aprobarse una iniciativa en ese sentido en el Congreso de la República. A ver, yo entiendo que esto es únicamente para personas que tuvieron procesos en única instancia porque no existía la segunda instancia, que es únicamente el caso de aforados. ¿Quiénes son aforados? Aforados son todos aquellos que tienen por constitución el privilegio de que su juzgamiento lo haga la Corte Suprema de Justicia, antes de la reforma reciente. Esos son congresistas, altos militares, altos mandos militares, los mismos magistrados de las altas cortes, procuradores, contralores, generales de la República, esos son los aforados. Entonces, esta iría dirigido, entiendo yo, porque todavía no conocemos el proyecto de ley, apenas se anunció que se presentaría en la próxima legislatura, iría encaminado, tiene que ser para todos aquellos que hayan sido exministros, que hayan sido juzgados y condenados en única instancia. Exmagistrado, en el caso de una persona como Andrés Felipe Arias, que fue condenada por la Corte Suprema por peculado por apropiación en favor de terceros, celebración de contratos sin requisitos legales, ¿existe actualmente en Colombia la posibilidad de que luego de pagar su condena, pueda ser candidato a la presidencia o a cualquier otro cargo de elección popular, o hay que modificar la Constitución para eso? A ver, el Código Penal establece cuáles son las penas para esos delitos. Y generalmente en la sentencia no solamente es una pena de prisión, sino también que los derechos políticos se suspenden. El caso del doctor Arias no lo conozco exactamente o no recuerdo qué dice sobre el particular, habría que mirar la sentencia y obviamente ahí la sentencia hay que hacerla cumplir. Obviamente llegará el momento en que haya pasado el tiempo que la sentencia señaló y él podrá rehabilitarse, participar en la actividad política si es su deseo. Doctora Rubla, muchas veces en estos temas tan complejos, jurídicos, se nos olvida el origen de todo y arrancamos bajo la premisa de que todo el mundo entiende de lo que estamos hablando. Pero, ¿en qué momento es que en Colombia se establece la doble instancia y para quién? A ver, mire, la doble instancia la tiene todo el mundo en Colombia. Simplemente lo que se estableció en la Constitución del 91 fue un aforamiento. ¿Qué significa el fuero? El fuero significa que algunas personas, en razón de su cargo, en razón de su actividad, no vayan al juzgamiento que van todos los colombianos, sino que tengan un juzgamiento especial, por un órgano especial. Eso es lo que se conoce como aforados. Y aquí en Colombia, según la Constitución, hay un aforamiento para todos esos personajes que yo le mencioné anteriormente, sí, incluyendo los ministros, los congresistas, los magistrados, tienen aforamiento. El aforamiento es ¿por qué? Porque se supone que la persona es una persona con poder y cualquier juez regional podría ser manipulado si fuera competente para conocer de un delito en que se acusa a esa persona. No manipulado, más bien utilicemos una palabra mejor, podía sentirse intimidado, presionado. Okay. Imagine usted un alto senador, sí, de una región y un juez municipal de, claro, un municipio. Entonces, el fuero, ¿qué es lo que busca? El fuero lo que busca es una garantía de independencia en la justicia, de imparcialidad, de que no vaya a ser presionado. Por eso se decidió que el Tribunal de los Aforados iba a ser la Corte Suprema de Justicia, en única instancia, porque por encima de la Corte Suprema de Justicia ya no había nada más. Ajá.
Y así tuvimos desde muchos años y se ha venido cumpliendo y ha habido juzgamientos en única instancia. ¿Qué pasó hace un par de años? Hace un par de años una reforma a la Constitución, presionada por las circunstancias políticas de que había que darle segunda instancia al juzgamiento de los congresistas. Algunos nos opusimos a eso, es que eso va contra el fuero. Claro. O proponíamos otra cosa distinta, que se bajara la primera instancia a los tribunales y se dejara la Corte en segunda instancia. Lo que se hizo fue crear al interior de la Corte Suprema unas salas adicionales, una sala de instrucción por el sistema acusatorio, una sala de primera instancia y se dejó la sala penal como sala de segunda instancia. O sea que hoy ya existe en Colombia la segunda instancia. Aquí lo que quedó fue, ¿qué pasa entonces con todos los que en el pasado fueron juzgados en única instancia? Entonces la respuesta es, eso ya es cosa juzgada, eso ya no se toca. Por eso cuando a la Corte le preguntaron que se le iban a dar segunda instancia, alguno de ellos dijo, no, es que yo no puedo disponer de eso, el único que podría hacerlo sería el legislador. Entonces por eso se está hablando en este momento en Colombia de un proyecto de ley que rompería esa cosa juzgada, rompería la intangibilidad de la cosa juzgada de esos casos y establecería para todos esos casos que ya fueron juzgados y que están en firme, establecería una segunda instancia. Clarísimo. Eso sería la primera vez que se haría en Colombia. Eso no tendría antecedentes. Lo entiendo. Repito, eso no puede ser para una sola persona, tendría que ser para todo. Lo entiendo ahora sí perfectamente. Y esta retroactividad que se plantearía en este nuevo proyecto, ¿es hasta cuándo? Pues es que, mire usted, la ley no puede tener como destinatario un sujeto. Vuelvo y digo, la ley tiene que ser impersonal, general y abstracta. O sea, tendría que tener como destinatario todas las personas que se encuentren en haber sido condenadas en el pasado en única instancia. Y si ello es así, pues tendrían seguramente derecho a una segunda instancia. Le tocaría a la ley decidir quién haría esa segunda instancia, en qué circunstancias y qué pasa en caso de que la sentencia anterior sea cambiada o revocada, porque entonces ahí tendría el derecho a una reparación. Yo sé que lo que le voy a preguntar va a sonar súper ignorante, pero de todas maneras lo hago para aclaración de todos. Esto solamente aplica en los llamados aforados, porque solamente tenían una instancia, que era la de la Corte Suprema, y no para los ciudadanos de a pie, quienes sí contamos con varias instancias. Exactamente, en principio eso es así, pero ahí con los ciudadanos de a pie ya hay un precedente cercano que todos miramos hace algunos días, y fue alguien que fue absuelto en primera instancia y condenado en la segunda. Entonces dicen que no ha tenido sino una sola instancia para la condena, entonces que también tendría derecho. Se va, el sistema jurídico, cuando usted empieza a tocarlo y a presentar excepciones, eso se vuelve una cosa de nunca. Ahora gano yo, con sello pierde usted. Sí, claro. Exactamente. Claramente lo que vemos es que a usted le parece inconveniente este tipo de medidas, doctora Rubla. Mire, este tipo de medidas es inconveniente para un sistema porque le resta seguridad jurídica. Pero uno también entiende, la gente compara, la gente mira los excombatientes de las FARC acusados de secuestro, de extorsión, de asesinato, y los ve libres. Y enseguida dice una persona en principio sana, inteligente, pues que cometió errores y que tenga que pagar 17 años, pues la gente dice que no ve la lógica. Entonces es obvio que desde el punto de vista de lo político y de lo social viene un afán por equilibrar las cosas, que es lo que estamos viendo que está pasando en Colombia. 6:27 a.m, doctora Rubla. Muchas gracias por darnos esta opinión y este análisis aquí en Colombia. Muy gentil. Ha sido un gusto. En la FM, las noticias como son. Joel Barrios, comandante de bomberos de Cartagena, se refirió en la FM al fuerte aguacero que cayó este lunes en la ciudad amurallada y el cual ocasionó inundaciones y diferentes emergencias. Joel Barrios es el comandante de bomberos de la ciudad de Cartagena. Señor Barrios, gracias por acompañarnos. Buenos días. Y buenos días a ustedes en su mesa de trabajo y a todos sus radioescuchas. Por favor, cuéntenos qué fue lo que ocurrió.
Bueno, ayer en las horas de la tarde cayó una fuerte lluvia en la ciudad de Cartagena, una lluvia general, produjo inundaciones, muchas inundaciones prácticamente, emergencias en todos los barrios, igualmente caída de árboles, postes caídos. Allí hubo la necesidad de armar un equipo de trabajo con la Oficina de Gestión de Riesgo, con todas las entidades que hacen parte de ese comité, totalmente coordinado, vigilado por el señor alcalde de Cartagena, y allí logramos llegar a todas las personas afectadas, a todos los sectores, con bomberos, con Cruz Roja, con Defensa Civil, y hasta en las horas de la noche nos tocó atender árboles que estaban obstaculizando vías. Afortunadamente no se registraron personas heridas o esto cobró muertes. Gracias a Dios no hubo personas heridas. Las entidades de emergencia logramos atender todas los casos. Señor Barrios, ¿qué está pasando a esta hora? Porque tenemos reportes de que todavía permanecen inundaciones en el centro, permanecen inundaciones en Castillo Grande, en Boca Grande, en algunas de las zonas perimetrales, pero sobre todo en las zonas costeras en la ciudad de Cartagena. Sí, ya el nivel de las aguas, lluvias bajó desde anoche. Obviamente en los barrios estos ya que dan con la vía perimetral, todavía hay barros y aguas metidas en ciertas casas, pero no con un nivel tan alto. Así es que ya prácticamente la inundación que tenía la ciudad de Cartagena ya bajó. Así es que allí es llevarle asistencia a las personas estas, a las familias que lo requieren, y en eso está la alcaldía de Cartagena con todo su equipo de gestión de riesgos. Vamos a reactivar las visitas ahorita a las 7 de la mañana. Empezamos nuevamente a visitar a estos sectores y a ver qué se les puede llevar, qué ayudas necesitan para llevarse. Comandante Barrios, ¿cuántos años lleva usted en el Cuerpo de Bomberos? Llevamos 24 años en el Cuerpo de Bomberos. 24 años. ¿Había visto un aguacero de esta magnitud en Cartagena en esos 24 años? Bueno, Cartagena ha sufrido en el 2010 y el 2011 inundaciones superiores a esta, que tuvo que venir el gobierno nacional con toda su oferta para ayudas, y hubo mucha gente damnificada y hubo que reubicar sectores. Esta no es la mayor, tampoco es decir, no fue la mayor, y se atendió o se está atendiendo de forma más ágil. Fue mucho menor que la del 2011, pero sí no hay que restarle importancia. Allí el alcalde tuvo que ponerse al frente de esto con secretario del Interior y, como le digo, bomberos como primeros respondientes que somos, y avisar a la Oficina de Gestión de Riesgo, y ahí estamos haciendo un trabajo articulado, un trabajo coordinado para llegar a todas las viviendas. Ahí también estamos dándole recomendaciones a las personas, a toda la ciudadanía, que no solamente sucede en Cartagena sino en otras ciudades, y es que no arrojen basuras a los canales, porque a veces esperamos que venga la lluvia para arrojar inservible, y eso lo que hace es tapar el libre tránsito del agua, obstaculizarlo, y allí suceden las inundaciones. Así que estamos dando esas recomendaciones, pero estamos atendiendo la emergencia de la mejor de la forma. Comandante, gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM, es usted muy gentil. Gracias a ustedes, Dios les bendiga. En Colombia, Luis Carlos Vélez. La opinión de Ariel Ávila en la FM. Sobre el tema Andrés Felipe Arias, tal vez la conclusión inicial es que él fue juzgado en derecho y pues hay que pagar la condena y punto, digamos, no, en eso no hay mayor discusión. Tal vez el debate de fondo sea sobre el proyecto de ley que pretende presentar el partido de gobierno del Centro Democrático sobre la doble instancia con retroactividad. Y aquí hay dos cuestiones. Primera, presentar tremendo proyecto de ley con nombre propio para beneficiar una persona va a paralizar nuevamente el Congreso. Entonces, este proyecto de ley será como las objeciones a la JEP, que aunque son abiertas
eran abiertamente inconstitucionales, llevaron casi a una parálisis total del legislativo, y entonces el análisis acá es que si el gobierno va a volver a utilizar la misma estrategia para que el Congreso no le funcione. Yo no sé cuáles son los asesores del presidente en esa materia, porque eso es otra vez un disparo al pie. Y la segunda consideración es que dicho proyecto de ley puede ser que sea aprobado por todos los senadores y todos los representantes, pero esa retroactividad eso es abiertamente inconstitucional. Leyes con retroactividad, eso no, es muy difícil aprobarlo, eso no tiene sentido en un Estado de Derecho. Es tan sencillo como decir que si yo me tomo hoy un café y mañana lo ilegalizan y hacen una ley para que me sancionen cuando no era ilegal tomar café, pues eso es absurdo. Entonces yo creo que el gobierno está jugando con candela, y en su segundo año que comienza Iván Duque, pues sería terrible la parálisis del Congreso de la República. Las noticias y las voces en www.lafm.com.co. Roberto Gómez, periodista de Televisión Española y Marca de España, habló en la FM sobre el eventual futuro profesional de James Rodríguez en el fútbol español. Roberto, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, un placer estar aquí con todos los oyentes y con vosotros, compañeros y amigos. Gracias por darnos unos minutos. ¿Qué se sabe sobre James Rodríguez y el Atlético de Madrid? Se sabe el interés que tiene indudablemente el Atlético de Madrid, que es una petición expresa de Diego Pablo Simeone. James tiene que volver a la disciplina del Real Madrid, que como saben los oyentes está en estos momentos en Canadá. Van a comenzar la fase de partidos este fin de semana con el regreso de Zidane, que ha estado apartado unos días como consecuencia del fallecimiento de uno de sus hermanos. James es un jugador que al Atlético de Madrid le interesa, que está en negociaciones con el Real Madrid. Es un jugador muy importante de cara al futuro al equipo rojiblanco. Lo que pasa es que es una operación arriesgada para el Real Madrid, de soltar a uno de sus jugadores más importantes y que vayan a un rival tan directo como es el Atlético de Madrid, y también difícil para el Atlético de Madrid de coger a un futbolista del eterno rival, cuando ya ha cogido además a Marco Llorente, a Álvaro Morata, y ahora estaría James. El interés del Atlético de Madrid existente, las posibilidades, las que hay, que es complicado, sí, que es difícil también, pero el Cholo Simeone quiere a James, que sería indudablemente un jugador que junto a Joao Félix, junto al propio Lemar y por supuesto Álvaro Morata con Diego Costa, harían de un Atlético de Madrid un equipo muy competitivo y muy fuerte. Yo creo que en las próximas 72 horas sabremos definitivamente cuál es el futuro y se lo podemos transmitir a los oyentes. La noticia: el Atlético de Madrid está muy interesado en James, el Real Madrid quiere que salga James de la disciplina, hay una oferta también del Nápoles, pero individualmente en estos instantes la prioridad para el equipo rojiblanco es la contratación de James Rodríguez. Roberto, ¿y económicamente ese negocio cómo sería? Lo desconozco desde el tema puntual, sería indudablemente un traspaso, sin ninguna opción de recompra. Se habla de unas cantidades que a mí se me antoja un poquito bajas para las pretensiones y sobre todo para lo que quiere el Real Madrid. Se habla de 40, 50 millones de euros. Yo creo que James Rodríguez es un grandísimo futbolista. Al Real Madrid le costó casi 90 millones de euros hace en el año 2014. Yo creo que indudablemente el Atlético de Madrid tendría que subir la oferta. Indudablemente también hay que mirar lo que diga el jugador y las pretensiones económicas de James Rodríguez. La operación está en marcha, repito, complicada, difícil. Indudablemente hasta que no se firme no podremos decir que ha llegado a buen puerto, pero desde luego hay una ilusión tremenda por parte del equipo rojiblanco de hacerse con los servicios de James Rodríguez. Claro. Roberto, una de las críticas que se hacía al trabajo de James en otros equipos, llámese Real Madrid o en Alemania, era la falta de minutos, la falta de juego. Error de los entrenadores que le han tenido. James es muy bueno. James ha jugado en el Real Madrid 2 temporadas muy buenas. Luego no sé cuáles son los motivos, los desconozco. Si los tuviese, indudablemente los haría, los comentaría, pero estoy seguro que James Rodríguez es un futbolista tremendamente aprovechable. Sí. Es muy bueno, es un jugador importantísimo, probablemente con Falcao de los mejores colombianos que han llegado a España. A mí me encanta. En el Real Madrid ha jugado 2 temporadas a un nivel altísimo y yo creo que indudablemente pues es un futbolista que lo que necesita es, como usted muy bien dice, minutos, y espero que esto se los dé
el Cholo Simeone o al equipo que vaya, o Ancelotti, que es un jugador muy apetecible. ¿Y cree usted, Roberto, que esa posibilidad la tendría con Simeone o con Ancelotti? Por Es decir, supuesto, en el escenario del Atlético lo va a tener mucho más para favorable. Cualquiera de los dos. Estamos hablando de un jugador top, estamos hablando de un jugador muy bueno, jugador buenísimo, pero muy bueno, jugador top, estamos hablando de un jugador top, y ese es James Rodríguez, o sea, y el Atlético de Madrid tiene que pagar como un jugador top, el Real Madrid tiene que saber que se desprende de un jugador top, y lo que tenemos que saber los aficionados y los que admiramos a James, que es un jugador top y es un jugador importantísimo para todos. Roberto, muchas gracias. Sí. Para el fútbol español, James es un jugador tremendamente interesante. A mí me disgustó mucho cuando el Real Madrid prescindió de él y lo cedió al Bayern de Múnich. Creo que debería haber seguido aquí. La prueba está que aunque haya ganado Champions, el Real Madrid a nivel de Liga y de otras competiciones que sí ganó James Rodríguez, el equipo madridista bajó bastante. James, que lo sepan los colombianos, es un jugador que honra al fútbol colombiano y que honra también, por supuesto, al pueblo colombiano. Yo encantado de que vuelva a España. Si juega en el Real Madrid, encantadísimo. Si juega en el Atlético de Madrid, más encantado todavía. Roberto, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Es usted muy gentil. El placer es estar conmigo para una emisora que aprecio y para unos compañeros que cuando puedo les sigo y les admiro. Un abrazo, igualmente, Roberto. Roberto Gracias, Gómez, desde Televisión Española, Marca y Onda Cero. Una ventana con imágenes muy especiales. Síguenos en Instagram, La FM Oficial. Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, dio a conocer en la FM sobre el inicio del programa piloto para tratar de identificar a 2.100 personas que, se cree, fueron asesinadas en el marco del conflicto armado. Doctora Monzón, muy buenos días. Buenos días, William, ¿De qué y a toda la mesa. ¿De qué tamaño es este proceso? ¿Cómo se va a adelantar? ¿Qué prioridades van a tener ustedes para tratar de identificar los desaparecidos en Colombia? Bueno, muchas gracias por darme el espacio para poder compartir con la sociedad este paso que estamos dando de manera importante para encontrar a los desaparecidos. Y es justamente abordar uno de los temas que son un obstáculo para poder encontrarlos, que es poder darle nombre a los cuerpos que han sido hallados en distintos lugares y que no han alcanzado la identificación plena de ellos y que por lo tanto no han sido devueltos a las familias. Estamos hablando que en cementerios, en fosas y en distintos lugares han sido recuperados cuerpos que han sido sometidos a análisis forenses en el Instituto de Medicina Legal, que son, digamos, en la dimensión total de lo que ha acumulado hasta este momento el Instituto de Medicina Legal entre 1960 y 2016, son 25.000 cuerpos sin identificar. Dentro de esos 25.000 cuerpos pueden existir muchos desaparecidos. ¿Por qué? Porque mientras no le pongas nombre no sabes si realmente uno de esos cuerpos pueda corresponder a las personas desaparecidas. Estamos emprendiendo una prueba piloto con el instituto, en coordinación con el Instituto Nacional de Medicina Legal, en 2 departamentos en este momento, que es el abordaje inicial, que son más o menos 2.100 cuerpos, 1.600 del norte de Santander y 500 en Nariño. Sí. ¿Qué es lo que queremos, perdón, William, ¿qué es lo que queremos nosotros alcanzar? Sí. Queremos alcanzar, identificar cuáles son las razones, los factores o las circunstancias que impiden que se termine el proceso de identificación. Porque en principio cuando uno habla de identificación cree que que lo que hace falta es una sola cosa, y en general se piensa que el problema es un problema de ADN, pero no necesariamente es así. Puede hacer falta otro tipo de información, puede hacer falta otro tipo de elementos que impiden terminar ese proceso de identificación. Claro. En este momento estamos emprendiendo justamente ese análisis. ¿Por qué arrancan ustedes en Nariño y norte de Santander? ¿Por qué específicamente esas regiones van a ser las que van a ser escenario de este plan piloto? Porque son los lugares, primero, que fueron propuestos por el Instituto, y porque hay información justamente en esos 2 lugares de que hay un número de desaparecidos muy importante y que hay organizaciones de víctimas y organizaciones de derechos humanos
que están organizadas buscando justamente o apoyando la búsqueda de los desaparecidos, y es probable que este proceso nos la búsqueda de los familiares completar información. Entonces tendríamos un escenario que favorecería poder concluir ese proceso de identificación si es que tenemos que llegar a fuentes de familia. ¿Cuánto tiempo calculan ustedes, doctora Monzón, podrían estar identificadas la mayoría de las víctimas del conflicto en el país? No, eso William no te lo puede decir nadie responsablemente. ¿Por qué? Porque primero no conocemos cuál es la dimensión del problema. O sea, sabemos que hay 25.000 cuerpos que no están identificados, pero no sabemos exactamente cuál es la necesidad específica de cada uno de esos cuerpos sin identificar. No todos tienen la misma situación. Mientras algunos estarán en fase, no sé, de haber hecho necropsia y haber hecho de pronto solamente eso, puede haber otros que tienen necropsia más otros análisis más ya otra información de los familiares, mientras otros tienen solamente el proceso de la denuncia penal pero no tienen información de los familiares. Entonces las situaciones pueden ser muy disímiles. Justamente la prueba piloto lo que nos tiene que mostrar es cuáles las características de esas necesidades y cuáles serían las rutas que deberíamos emprender para empezar a hacer ese plan de identificación. Yo creo que en el momento en que avancemos en este diagnóstico vamos a poder más o menos decir, mire, el problema es de esta dimensión, y en esta dimensión pues tendremos tal vez avances en tal fecha o en tal periodo, más bien más que fecha, en tal periodo, mientras que en aquellos no tendremos más adelante los avances. Esa es la tarea, justamente. Doctora Monzón, con los buenos días desde Washington, la saluda Laura Newton. Usted habla de rutas y necesidades para el plan de identificación. ¿Cuáles son las probabilidades de que lo logren? ¿Cuáles son los impedimentos que tienen para, en efecto, identificar a los desaparecidos? Mira, ¿cuál es el tema fundamental de un proceso de identificación? Disponer de información que te permita hacer los cruces que te lleven a determinar cuál es el nombre del cuerpo que tienes ante ti. ¿Qué pasa? Un cuerpo tú lo exhumas, lo encuentras, lo recuperas y ese cuerpo no tiene nombre. Entonces, ¿qué es lo que le va a dar nombre? Le va a dar nombre el análisis que tú hagas sobre el cuerpo que determine las características y las particularidades del cuerpo, como voy a decir, la estatura, la edad, la raza, es decir, muchas circunstancias antropológicas, sí, pero también físicas y médicas que tiene el cuerpo. Esa información por sí misma no te va a decir el nombre, pero lo que te va a llevar a ponerle nombre es la información que ha ofrecido la familia sobre la persona que está buscando, pero también la información que ha dado sobre las características de esa persona, pero también los análisis médicos, genéticos, antropológicos que se han hecho. Entonces, es el cruce de información lo que te permite a ti llegar a un nombre, a ponerle un nombre. Claro. La disponibilidad de información es la que no está actualizada, no está completa, claro. No sabemos en cada cuerpo cuál específica. La gran dificultad. Pues ahí está, es la aplicación de la dignidad de búsqueda de personas desaparecidas, la doctora Luz Marina Monzón, que emprende una tarea gigante y es tratar de ponerle nombre a cerca de 26.000 cuerpos, 25.000 en realidad, que han sido encontrados durante estos 50 años de conflicto en Colombia. Doctora Monzón, muchas gracias, una feliz mañana y estaremos pendientes del avance de esta titánica tarea. Muchas gracias, William, a ustedes. Mantenga la FM en Twitter. Síguenos. @LaFM. La FM. Nixon Forero, abogado de la teniente Kelly Sierra, explicó en la FM el fallo que inhabilitó y destituyó por 14 años y un mes al coronel de la policía Eduardo Merchán por haber agredido sexualmente a la teniente Kelly Sierra. La Procuraduría inhabilitó y destituyó por 14 años y un mes al coronel de la policía Eduardo Merchán por haber agredido sexualmente a la teniente Kelly Sierra en una festividad de fin de año de la institución en 2018 en Valledupar. En la investigación disciplinaria, el Ministerio Público tuvo en cuenta los videos de las cámaras de seguridad del lugar. Esta determinación se dio en las últimas horas. Está con nosotros Nixon Forero, es el abogado de la teniente Kelly Sierra. Señor Forero, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Un saludo a ti y a las demás personas que hacen parte de la audiencia. Señor Forero, ¿están de acuerdo, tranquilos con este fallo?
Bueno, primero que todo hay que aclarar que no se trata del sancionado, no es un coronel, es un capitán, es el capitán Eduardo Merchán. Nosotros sí estamos tranquilos con el fallo de la Procuraduría, en el sentido que es demasiado sólido y no podrá ser desvirtuado en segunda instancia. Además es un fallo que partió no solo de la versión de la teniente, sino además tuvo en cuenta a otros testigos y otros elementos de convicción como los que reflejaban la condición médica de la teniente. Sí, doctor Forero, ¿qué indica la investigación? ¿Qué evidencias pudo verificar y llegar a la conclusión de que evidentemente hubo el caso de violación? Pues que efectivamente el día 24 de noviembre de 2018, luego de haber participado de la Fiesta Azul, se estaban departiendo en el casino del Departamento de Policía del Cesar, la teniente Kelly y otros oficiales, y que en un descuido de la teniente, el capitán tomó su celular y se fue a una de las habitaciones. Ella se va detrás de él a reclamarle por el celular y él aprovecha para accederla. Eso se demostró especialmente los demás compañeros que se encontraban en la piscina, pero además fue importante que la Procuraduría logró llegar a la demostración y a la contradicción del testigo estrella que había sido presentado por el capitán, testigo que incluso fue tenido en cuenta a la hora de imponer la sanción disciplinaria. ¿Qué decía el testigo sobre los hechos? El testigo manifestaba que, primero que todo, él es un auxiliar de la policía, él es el encargado del casino de oficiales. Él decía que la teniente había seducido no solo al capitán Merchán, sino además a otros oficiales que se encontraban en la piscina. Eso fue presentado como le digo, como el testigo estrella, pero finalmente la Procuraduría, a través obviamente de la participación activa del equipo defensor de la teniente, logró determinar que el auxiliar mentía y que incluso al auxiliar le habían cambiado su testimonio, es decir, había sido manipulado por un funcionario de disciplina de la Regional 8 del Cesar y que había participado un coronel y también el capitán Merchán. Independientemente de la decisión que se ha tomado, que es de carácter disciplinario, es decir, la destitución por 14 años y la inhabilidad que tiene de ahí en adelante el capitán Merchán, hay un proceso penal que avanza paralelamente. ¿Cómo va ese proceso, doctor Forero? Bueno, en el proceso penal también nos ha ido muy bien. Recientemente fue cambiada la fiscal que había conocido el asunto. En ese proceso ya se hizo la formulación de imputación, ya se hizo también la formulación de acusación y viene la audiencia preparatoria para el próximo 13 de agosto, donde se enunciarán los medios de convicción que se harán valer en el juicio y también se harán unas solicitudes probatorias. Doctor Forero, ¿cómo se encuentra la teniente Sierra? ¿Ella qué tipo de apoyo ha recibido tras este episodio? Bueno, han sido muy importantes el apoyo principal de los medios de comunicación que, digamos, de una u otra manera ha dado pie para que la Policía Nacional, a través de su director, pues hayan tomado unas medidas diferentes, a punto que en este momento ya está haciendo curso para ascenso y pues tiene un poco más de tranquilidad dentro de la institución. ¿Sigue trabajando en la misma unidad o por miedo a cualquier tipo de retaliaciones la han sacado de donde estaba? Sí, ella fue trasladada a Medellín y luego fue trasladada a Bogotá porque está haciendo curso de ascenso. Sí. Pues doctor Forero, muchas gracias por darnos una actualización de este caso que teníamos tan pendientes los colombianos. Es usted muy gentil. Con mucho gusto. En la FM, las noticias como son. La FM cuida de Bogotá. Pacho alerta en la FM. En las últimas horas fue encontrado un cuerpo desmembrado en la localidad de Engativá. ¿Hay casas de pique en la capital de la República? Noticias de Bogotá, la FM y La Cariñosa a esta hora se unen para llevarles lo más importante de lo que ocurre en la capital. Y es que las autoridades están muy preocupadas, igual que la ciudadanía, con un episodio que ha ocurrido en las últimas horas. Y es que se encontró un cuerpo desmembrado en la capital. Y hay señales de que esto podría ser parte de unas casas de pique al mejor estilo de la costa pacífica, de los terribles casos que hemos visto en otras partes del país, en Bogotá. Don Pacho alerta, el hombre que más sabe de Bogotá. Muy buenos días. Hola, Luis Carlos, muy buenos días para usted y para todos los oyentes. Sí, en las últimas horas, Luis Carlos,
encontraron en una maleta y en bolsas para la basura el cuerpo desmembrado de un parroquiano al que no han logrado identificar, porque este rompecabezas lo armará el Instituto Nacional de Medicina Legal en una de sus salas y haga el proceso de identificación. Sí. Este hallazgo macabro, por cierto, fue en una calle del barrio Villaluz, que está en el occidente de la ciudad, en la localidad décima de Engativá. Hasta ahí llegaron uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá tras el llamado de habitantes de ese sector. Pacho, ¿era un hombre o una mujer? Le pregunté muy temprano al coronel Simón Cornejo, que ha actuado como oficial de inspección y de vigilancia de la Policía Metropolitana de Bogotá, si era hombre o mujer. Sí. Me dice que por las características físicas pareciera ser un hombre. Sin embargo, usted ve las imágenes, que yo las tengo en mi poder porque muy generosamente investigadores del CTI me hicieron llegar parte del material probatorio, y es realmente escabroso el hallazgo que han adelantado no solo los vecinos, sino las autoridades. Oiga, Pacho, ¿y esto es la primera vez que pasa en Bogotá en los días recientes? No, mire, este año ya van por lo menos unos 5 casos que están prendiendo las alarmas. Es que el propio defensor del pueblo, que poco le gusta a la alcaldía mayor de Bogotá, le gusta muy poco, fue el que despertó otra alerta temprana al comienzo de este año tras el hallazgo de 2 cuerpos desmembrados en el sector de Porvenir, que es en la localidad de Bosa, la número 7 de esta ciudad. Hablamos de un par de ciudadanos al cual uno de ellos expusieron sus partes en la plaza pública de ese sector. Entre ellos estaba un venezolano, un ciudadano de origen venezolano. Pero se suma a este caso, por ejemplo, lo ocurrido en el Eduardo Santos, ahí en la transversal 19 con la calle Cuarta B, en donde también encontraron 2 cuerpos desmembrados. Pero se suma del mismo modo los 2 de República de Canadá, en donde fueron las víctimas 2 hermanos. ¿Tiene usted declaraciones de las autoridades? El coronel Simón Cornejo, oficial de inspección de la Policía de Bogotá. Por información de un ciudadano, quien logra evidenciar la presencia de partes humanas en una bolsa, se inician unos protocolos por parte de personal de criminalística de la Policía Nacional. En este momento ya se realizó la actuación por parte de la SIJIN y está en el proceso de identificación en medicina legal de estos restos humanos y de identidad plena de la persona. También se están recolectando una serie de elementos probatorios, como son videos, como son testimonios, entrevistas que se están realizando en todo el entorno de donde fueron hallados, y pues toca que esperar realmente los resultados que a futuro de esta investigación. 738, esto es muy grave y nos preocupa mucho lo que está sucediendo en Bogotá. Por lo menos 5 casos documentados de desmembramientos en la capital. Este último registrado acá también en las últimas horas. Alejandra Uribe, ¿qué es lo que tenemos que dicen las autoridades de la capital? Buenos días. Pues Luis Carlos, nosotros hablamos con el secretario de Seguridad, Jairo García, que se mostró bastante molesto ante estas preguntas sobre los desmembramientos en Bogotá. Asegura que, si bien es cierto, como lo aseguraba Pacho, son 5 casos, todos son temas aislados y no tienen que ver uno con el otro. Así habló Jairo García, secretario de Seguridad. Todos los casos de homicidio en Bogotá se investigan bajo una metodología relacionada con la hora, tiempo, lugar, todo eso. Entonces, lo más importante es que hoy en Bogotá, por ejemplo, el 43% de los casos de homicidios se están resolviendo, que es la tasa más alta de resolución del país. Eso es un tema fundamental para nosotros. Entonces, así como estamos investigando todos los casos de homicidios, el caso que ocurrió ayer también es objeto de investigación. Ya se están verificando cámaras de videovigilancia, tanto la SIJIN como la Fiscalía han iniciado los procesos metodológicos del caso y esperamos tener resultados. También aseguró el jefe de esta cartera que, si bien han atendido todas las alertas de la Defensoría del Pueblo, el mismo alcalde Enrique Peñalosa ha estado en las localidades donde se ha lanzado la alerta temprana para vigilar de cerca qué es lo que ha pasado precisamente en estas zonas de la capital del país, Luis Carlos. Gracias, Alejandra. 740, Pacho. Entonces, tenemos el caso, tenemos 5 casos anteriores, bueno, 4 y con este 5. Pero la alcaldía dice que uno no tiene nada que ver con el otro. ¿Qué hacemos, Pacho? ¿Qué hacemos? ¿Casas de pique o no hay casas de pique? Mire, en La Estanzuela, que es un sector del centro de la capital del país, por cierto, repuestero, encontraron días atrás un lugar en donde habrían desmembrado a una persona. Del mismo modo, lo que venía operando
Recuerde usted en la desaparecida calle del Bronx, ahí también desmembraron a personas. Es el defensor del pueblo el que insiste que la inseguridad en Bogotá se desbordó como consecuencia del microtráfico, que realmente es narcotráfico, porque uno de estos casos estaría tomando el rumbo de que un Saiyajin habría dado la orden de desaparecer a personas que también se le habrían esfumado con un cargamento de vicio. Son casos que prenden las alarmas, sumado también a uno en mayo, en donde no descuartizaron a las 2 víctimas, pero sí las arrojaron al Salto del Tequendama. Gravísimo este panorama, William. Es muy, muy delicado, pero ¿sabe qué es lo más grave? Que las autoridades de manera consistente desvirtúen las alertas que están dando tanto la Defensoría del Pueblo como la evidencia de estos casos. Es decir, que aparezcan 5 personas desmembradas en Bogotá en un corto tiempo es realmente preocupante. Eso que menciona Pacho, también se había advertido hace algunos días, Pacho, en el Consejo de Bogotá, donde se dio un debate precisamente por esa circunstancia, prendiendo allí en el Consejo la alerta de que aquí en Bogotá se estaba dando el mismo fenómeno que en Buenaventura, es decir, que había casas dedicadas por delincuentes a descuartizar personas. Sí, los que se metieron en ese debate fueron Holman Morris y Cinia Navarro, los 2 concejales que le hicieron caso al defensor del pueblo. 7 de la mañana, 42 minutos, en La Cariñosa y en la FM nos ponemos la camiseta por Bogotá, con Pacho Alerta, el hombre que más sabe de la capital. En Colombia, Luis Carlos Vélez. Rafael Clemente, autor del libro Un pequeño paso para un hombre, en diálogo con la FM habló sobre su texto, el cual cuenta anécdotas de la expedición del Apolo 11. Señor Clemente, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, es un placer. El placer es nuestro. Tenemos planteada la conversación, señor Clemente. Usted que es el experto, usted que es el investigador, usted es el que sabe sobre si llegamos o no llegamos a la Luna. Y la mayoría de mis compañeros cree que no llegamos a la Luna, y yo creo que sí llegamos a la Luna. Qué mentiroso. Bueno, pues ¿llegamos o no llegamos? Muchas gracias por la confianza, pero es un libro de 400 páginas y si no llegamos a la Luna, me parece que tengo un problema. ¿Qué piensa de esas teorías conspirativas, señor Clemente? De que no llegamos a la Luna, que es mentira, que la bandera no se movía. Era una escenografía. Que la pisada no corresponde. Voy a aventurar una hipótesis. Vamos a ver. Yo diría que tus compañeros que son partidarios de la hipótesis de que no llegamos a la Luna, probablemente todos ellos tienen menos de 50 años. ¿Me equivoco? Sí, señor. Tienen menos de 50. Completamente de acuerdo. O sea, no habían nacido. Hay una excepción, ¿no? Hay una excepción, señor Clemente. Bueno, tenemos varias, pero hoy solamente existe uno. Sí, señor. Pues realmente es curioso que la mayor parte de personas que aseguran que no se llegó a la Luna no habían nacido en aquel momento. Es una hipótesis que se ha ido gestando con el tiempo y fruto quizá de la falta de experiencia, fruto del no haber vivido aquella aventura en directo. Y yo la verdad es que era jovencito cuando llegaron y les puedo asegurar, con absoluta certeza que no es tomadura de pelo, que realmente se fue a la Luna. Pero es más, no una vez, a 50 años. Después volvieron otra y otra y otra y otra. Y aparentemente nadie parece poner en duda la segunda, tercera y cuarta vez que se fue a la Luna. No, solamente es la primera. Bueno, es el signo de los tiempos, supongo. Claro, ¿y por qué no volvimos a la Luna? Bueno, no volvimos a la Luna porque faltó motivación. Hay muchas razones, muchos motivos, pero esencialmente la ida a la Luna fue un proyecto que estaba basado en consideraciones políticas y que lo que se estaba jugando en aquel momento era el prestigio de una nación a la que el presidente Kennedy había embarcado en una aventura casi imposible. Alcanzado el objetivo, bueno, el prestigio quedaba a salvo y ya está, no había una motivación inmediata, no hay una motivación económica, no hay una motivación casi te diría que científica. Realmente lo que se estaba jugando en aquel momento era el prestigio nacional y no se ha vuelto a dar el caso. Había que ganarle a Rusia. Sí, claro. Esa era la parte no reconocida. La apuesta de Kennedy fue llegar a la Luna antes de 1970. No dijo nada de antes que los rusos, pero evidentemente claramente toda la carrera
está clarísimo que había que llegar antes que los rusos. Ahora, señor Entonces, Clemente, termine la idea, por favor. Ocurrió una cosa curiosa, claro, los americanos ganaron su apuesta, los rusos a partir de ese momento dijeron que no, que ellos nunca habían competido, esa fue su teoría para no reconocer un fracaso en ese sentido, y ahora, 50 años después, nos volvemos a encontrar con una situación similar. Resulta que la República Popular China sí que tiene interés en demostrar su capacidad tecnológica. A eso iba la siguiente inquietud, señor Clemente, y es 50 años después volvemos a levantar la cabeza, la mirada a la Luna y vamos a volver. Es decir, ¿se ve posible que Estados Unidos retorne a la Luna y, digamos, desde allí utilice ese satélite para seguir explorando el espacio? Bueno, vamos a ver, el presidente Trump es de todos los últimos presidentes el único que ha financiado seriamente un reinicio de las operaciones lunares. Ha puesto $1.000 millones encima de la mesa, no es suficiente, pero ya es un paso. Ahora bien, ¿por qué lo ha hecho? Bueno, pues siempre por la honrilla, el prestigio. Trump quiere volver a la Luna, que los Estados Unidos vuelvan a clavar su bandera en la Luna durante su segundo mandato, si es que iba a ser reelecto. Eso es lo único que le importa. Y por eso forzó a la NASA a que empezara un plan de choque para llegar a la Luna, me parece que es en el 2024, cosa realmente muy difícil. Los chinos tienen otro objetivo, que es lo mismo, llegar a la Luna hacia el año 2030. Y esto sí que es un objetivo de prioridad nacional y probablemente es el programa lunar que más posibilidades tiene de seguir adelante. Claro. Señor Clemente, volvamos al tema de la Luna de 1969. ¿Cómo fue ese vuelo? Ese vuelo, bueno, no fue el primero. Antes se habían hecho muchos ensayos, nunca un intento de aterrizaje, evidentemente, pero poco a poco se habían ido quemando etapas y más o menos se sabía muy bien a dónde se iba y los problemas que se iban a encontrar. Evidentemente siempre quedaban los imponderables minutos, el aterrizaje propiamente dicho. Pero el vuelo a la Luna fue un breve periodo de exaltación nacional. Yo tuve la suerte de vivirlo allí en Estados Unidos y aunque el apoyo público al programa lunar nunca fue unánime, de hecho nunca hubo más de un 50% del público que apoyara el programa lunar, todos los demás pensaban que era un desperdicio de dinero y que realmente era una tontería gastarlo en ir a la Luna cuando había otras necesidades más urgentes. Durante esa semana mágica, pues todo el país quedó realmente galvanizado por lo que era una aventura irrepetible. Nunca se había hecho algo así y nunca volvería a haber un primer vuelo a la Luna. En ese momento los astronautas eran como estrellas de cine, ¿no? Sin duda, sí. Sobre todo la primera generación de astronautas, fueron, lo que hoy serían estrellas del rock o estrellas de cine. Life, la revista Life, les dedicó números y números hablando de ellos, de sus vidas, de sus familias, de sus acciones, los elevó prácticamente al nivel de ídolos nacionales. La segunda y tercera promoción de astronautas, a la segunda pertenecía Neil Armstrong, por ejemplo, tuvieron menos fama, pero también se beneficiaron de ella, por supuesto. En cambio, hoy los astronautas que están, por ejemplo, ocupando la Estación Espacial Internacional, ¿alguien sabe cómo se llaman? Yo solo sé de los mellizos Kelly, de los estadounidenses, los astronautas que son mellizos. Sí, pero nadie, ¿no? Anónimos. Sí. En este momento, se ha convertido en rutina. Sí, claro. Vamos a ver, la gran diferencia entre los viajes a la Luna y las operaciones espaciales de hoy es que entonces era una aventura romántica, era una aventura de descubrimiento, una aventura comparable, pues yo que sé, por poner un ejemplo muy repetido, pues como los viajes de Colón, los de Magallanes o las expediciones de Bellinghausen. El descubrimiento de América. Exactamente, era el descubrimiento, era el encuentro de lo desconocido. Colón volvió a España con papagayos y con piñas y con muestras de productos locales que nunca se habían conocido en Europa. Bueno, era la sorpresa, el exotismo. El vuelo a la Luna también fue en aquel momento lo desconocido, sobre todo el aspecto romántico de la exploración por la exploración. 50 años después ese espíritu ha desaparecido, entre otras cosas porque ya fueron a la Luna una vez.
y todo lo que se haga ahora sea simplemente repetición. Por otro motivo es que en este momento el espacio se ha industrializado, se busca rentabilidad y es una forma de ganarse la vida como otra cualquiera. Doctor Clemente, pero regresando hace 50 años, yo quisiera preguntarle cómo era la dinámica entre los 3 astronautas que conformaron esta misión de Apolo 11, que eran Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins. No se la llevaban muy bien, ¿no? No, nunca tuvieron, hasta donde yo lo sé, nunca tuvieron roces, tuvieron problemas personales, salvo alguna rabieta, algún berrinche de Buzz Aldrin por el hecho de que no fue elegido para ser el primero en pisar la Luna. Pero se llevaban correctamente bien, profesionalmente bien. Creo que el propio Collins definió su relación como la de unos amigables extraños. No había, cuando terminaron el vuelo, pues cada uno se fue por su lado, cada uno hizo su vida y raramente volvían a coincidir. Muy distinto es el caso de la expedición siguiente, el Apolo 12, que voló en noviembre del mismo año, en el cual los 3 tripulantes sí que eran amigos personales. Y la diferencia de ambiente que se respira en una misión, y el Apolo 11 fue esencialmente protocolaria, profesional, muy seria, fue una misión divertida, llena de chistes. Los astronautas disfrutaron su trabajo en la Luna, canturreaban, saltaban, se lo pasaron muy bien. Entonces yo creo que esa fue la gran diferencia personal entre unos y otros. Finalmente el que pisa la Luna no era el que más ganas tenía de hacerlo. Efectivamente. Neil Armstrong era esencialmente un excelente piloto de pruebas, probablemente el mejor de todo el equipo, y su único interés era ingenieril. Él quería aterrizar bien y cumplir los objetivos tecnológicos del vuelo. Aldrin, en cambio, era su copiloto. Un astronauta nunca aceptaba el título de copiloto, siempre era el piloto del módulo lunar, en cuestión de egos. Entonces, Aldrin sí que tenía verdaderas ganas de pasar a la historia como el primero en pisar la Luna, y cuando supo que la decisión había sido la contraria, que sería el comandante el primero en bajar, movió cielo y tierra todos los resortes que pudo para revertir esa decisión, cosa que no pudo hacer. Claro. Hubieron varios motivos. Neil Armstrong era civil, Aldrin era militar. Pudo ser un factor, claro, pero el factor definitorio fue mucho más sencillo. La puerta del módulo lunar se abría hacia el otro lado. Entonces, es ni más ni menos. Ese fue la ubicación. Ese fue el verdadero motivo. Claro, exactamente. La ubicación. Exactamente. El que podía salir con más facilidad era Armstrong, cuando la cabina era muy pequeña y claro, tenían muchas dificultades de movimiento. Entonces, al abrir la portezuela, Armstrong tenía el paso libre y en cambio Aldrin habría tenido que saltar por encima de ella. Y eso fue lo que lo decidió. Profesor Clemente, una película reciente, o tal vez la más reciente sobre el tema, se llama First Man. ¿La vio? La vi. ¿Es fidedigna? Sí, porque está basada en la biografía oficial de Neil Armstrong. Lo que pasa es que es una película oscura, es una película tirando a triste. El concepto de la muerte está continuamente presente en ella. Es más bien una película que yo casi diría que es un poco deprimente. Pero por otro lado hay otro asunto, que es que Neil Armstrong era así. Neil Armstrong era una persona muy retraída, muy poco dada a ceremonias, muy poco dada a exponer su vida privada y la verdad es que la película muestra probablemente lo que era la realidad. Tiene 3 escenas fantásticas, que son las 3 escenas de vuelo. Un vuelo en el X-15, un avión cohete que pilotaba Armstrong al principio, otro que fue su accidente a bordo de un Gemini. ¿Lo recuerdo? Y el tercero que el accidente del Gemini es extraordinario cómo han reproducido el ambiente y lo claustrofóbico de la cabina. Y por último, la llegada a la Luna. Esas 3 escenas valen por toda la película. Es cierto. El resto, el resto es la biografía de una persona pública que da lo que da. Ricardo Espinosa tiene preguntas desde Miami. Gracias, sí. Señor Clemente. 382 kilos de roca lunar que se trajo a la Tierra y que repartieron por varios países como souvenir, y los no cuestionamientos en la época de los rusos que se dice escucharon todas las comunicaciones de la misión Apolo, corroborarían así a los escépticos que sí se llegó a la Luna. Por ejemplo, el libro de Bill Kaysing del año 76, que se llenó de dinero, pero todavía
todavía no creía. Efectivamente, es decir, el programa Apolo es el proyecto científico industrial mejor y más documentado, sin ir más lejos, en Internet. Allí está todo, absolutamente todo, desde el nivel divulgativo hasta nivel técnico. Están el listado completo de los programas que iban a bordo del computador. Están las conversaciones minuto a minuto que desarrollaron no solamente en el Apolo 11, sino en todos los que le siguieron. Está tan documentado, tanto, que resulta impensable suponer que todo eso sea una superchería. Cuando despegó el cohete en Cabo Kennedy, alrededor de la base de lanzamiento, había alrededor de 1 millón de personas viéndolo. Dios mío, y vieron elevarse un cohete de 110 metros, 3.500 toneladas. Eso no se consigue con unos efectos especiales, por muy sofisticados que fueran, especialmente hace 50 años, cuando los ordenadores y todas las capacidades de modificar el vídeo que tenemos hoy en día, de poner dinosaurios vivos en una película, por decirlo así, no existían, sencillamente. Sí. Entonces, claro, cualquier intento de decir que eso fue un invento de la NASA, que Kubrick se encargó de filmarlo, bueno, pues es que de verdad no vale la pena ni intentar convencer a los escépticos, sino por otra cosa, porque han llegado a esa conclusión siguiendo un proceso ilógico. Y por lo tanto, si alguien asume una conclusión ilógica, cualquier razonamiento lógico no la va a convencer. Total. Entonces, bueno, más o menos esa es mi idea, por lo menos. Ahora, si llegáramos este año, el que viene o dentro de 10 años a Marte, ¿sería tan importante como haber llegado a la Luna hace 50 años? En mi opinión, no. Okay. En mi opinión, no, por una razón. A la Luna se tardaban 3 días en llegar y es un periodo que sí que mantiene la atención del público. Por supuesto, estoy haciendo abstracción de todas las consecuencias científicas, tecnológicas, sí. Toda la importancia. No, me estoy limitando a la repercusión pública, ¿no? Uh-huh. Entonces, ir a la Luna fueron 3 días y durante 3 días el mundo estuvo atento a lo que estaba pasando. Ir a Marte son 6 meses. Por mucha expedición a Marte que se haga, es muy difícil imaginar que el público puede estar 6 meses atento. Bueno, sí, cuando aterricen en Marte sí que le prestaría atención. Pero además, la distancia son de como mínimo 7 minutos luz. O sea, quiere decir que no habría posibilidad de unas comunicaciones fluidas. La pregunta tardaría 7 minutos en recibir una respuesta. Cualquier pregunta que se hiciera. Sencillamente, bueno, y además Marte es un desierto. Yo sospecho que el día que se llegue a Marte, que se llegará, va a ser anticlimático, la gente va a decir, pues ya hemos llegado, para eso teníamos que ir. Claro. Pero bueno, está muy lejos, no creo que yo llegue a conocer, ¿no? A vivir esa circunstancia. No, señor Marte está muy lejos. Son 12 hombres en toda la historia de la humanidad los que han pisado la Luna, que han ido a la Luna. El caso de Aldrin tal vez es el más dramático de todos, ¿no? Digamos, lo que pasó en su vida después de haber hecho esa gesta heroica es que su vida se convierte en un desastre, que termina alcoholizado, enfrentado legalmente, jurídicamente con sus hijos. ¿Qué pasó o qué otras historias hay que resaltar ahí entre esos 12 únicos que fueron a la Luna de su vida personal? Es muy triste, efectivamente, el caso de Aldrin. Bueno, muy triste relativamente, porque Aldrin superó unas circunstancias personales muy difíciles, alcoholismo, depresión. La depresión probablemente era genética casi, porque tanto un abuelo suyo como su propia madre la sufrieron, y además con consecuencias muy tristes, ¿no? Pero bueno, Aldrin, el hecho es que superó todas esas circunstancias y lleva muchos años siendo uno de los astronautas más activos en la promoción de programas espaciales. De hecho, las películas de Pixar, de Toy Story, claro, uno de los protagonistas, Buzz Lightyear, está inspirado en incluso sus facciones. Probablemente Aldrin es el astronauta más espectacular que hay de los supervivientes. Yo recuerdo una fotografía no hace mucho, una fotografía de grupo, en la que se reunían muchos astronautas del Apolo, todos ellos formalmente vestidos con un smoking, con un tuxedo, excepto Aldrin, que iba con un tuxedo estampado de color malva, y unos calcetines con la bandera americana. Entonces, claro. Es fantástico. Entonces, Aldrin es toda una personalidad. Quizá esos rasgos de personalidad un poco
ebulliente, un poco exagerada, también jugaron algo en el hecho de que no se le eligiera a él para ser el primero en la Luna. En cambio, Armstrong tuvo una vida mucho más tranquila, se retiró de la NASA, durante creo que fueron 7 u 8 años fue profesor de ingeniería en una universidad de segundo orden. Deliberadamente no fue aprovechado para pasar mejor. Profesor Clemente. Entró en la órbita de la Luna y perdimos la en el comunicación. lado oscuro de No, yo les oigo. Aquí estamos, sí. ¿Estaba terminando usted? Vale. No, pues decía que la vida de Neil Armstrong fue mucho más tranquila, mucho más convencional. Tuvo también sus problemas incluso personales. El programa espacial se cobró muchísimos tributos en términos de convivencia matrimonial en muchos casos. Son pocos los astronautas que conservaron su primera mujer durante toda su vida. Sí. Y sencillamente porque la tensión, los traumas, los problemas del vuelo espacial eran casi incompatibles con la vida familiar. Y no solamente los astronautas, muchos técnicos también que intervinieron en el proyecto. Pero bueno, ese fue uno de los precios que tuvo que pagar. Fascinante. Profesor Clemente, muchas gracias por darnos algunos minutos de hacernos recordar este momento tan importante en la historia y sobre todo una persona que conoce esto tan de cerca y tan bien como usted. Muchas gracias, es usted muy gentil. Gracias a vosotros por la atención. En Colombia, Luis Carlos Vélez. La FM presentó información sobre los viajes por el mundo de los últimos mandatarios colombianos. Pastrana se llevó varios récords. Hace algunos días fue noticia o tendencia los supuestos viajes del presidente Iván Duque. Si son muchos, si son pocos. Realmente ante la opinión pública quedó la imagen de que eran muchos los viajes innecesarios, que estaban costando mucho dinero, etcétera, etcétera. Pero acá nos pusimos a la tarea de ver realmente cómo se compara estos viajes con los viajes de administraciones anteriores, con números, con cifras, no con percepciones. Santiago Ángel, Ana María Cuesta, ¿qué fue lo que nos encontramos? Pero queremos preguntarle a ustedes primero, ¿cuál creen ustedes que fue el más viajero de todos los presidentes? Pues siempre se ha dicho que Andrés Pastrana fue el más viajero, siempre se ha dicho. Sí, claro. Igual. Digamos que eso es como la idea en el imaginario. Exactamente, y en eso comparan también a Iván Duque, que es muy parecido a lo que hizo Pastrana en su momento. También toca meterlo en qué etapa de tiempo, si es el primer año de gobierno, si no es el primer año de gobierno, ¿no? Bueno, esto que averiguamos da unos datos interesantes. Ajá. Porque si uno se pone a medir el día, digamos el número de días que estuvieron en el extranjero, sí. Juan Manuel Santos Calderón pasó poco más de un año de sus 8 de gobiernos en el exterior, pasó 372 días. En segundo lugar viene Álvaro Uribe, que destinó 11 meses o 331 días de viaje de sus 8 años de gobierno. Pastrana se lleva en este caso el récord, pues él estuvo 8 meses por fuera en el mundo en sus 4 años de mandato, 243 días, lo que quiere decir que lo tuvimos gobernando en el país durante 3 años y 4 meses. Iván Duque completa 54 días de viaje en lo que va de su mandato, y de Ernesto Samper y César Gaviria no se encuentra mayor información disponible, pero Samper viajó 30 veces al exterior. Ahora, ¿cuál fue el presidente que más viajó, que más viajes realizó? Pues mire, es relativo a la respuesta, Luis Carlos, porque Álvaro Uribe registra el mayor número de viajes con 135 al exterior. Luego sigue Santos con 117, Pastrana 57, Samper 30 y Duque en lo que lleva de gobierno 17 viajes. Pero si revisamos las noches que pernoctaron en otros países, la cosa cambia. Entonces Andrés Pastrana se llevaría el primer lugar con sus 8 meses de gobierno, como lo decía Ana María, viajando por el mundo en solo 4 años. Santos el segundo lugar porque en cada uno de sus gobiernos estuvo 6 meses por fuera, seguido de Uribe con 5 meses y esto en los 2 gobiernos de Uribe. Bueno, ahora ¿cuál creen que fue el que gastó más plata? Más plata, bueno, debe estar relacionado con el que pasó más días afuera. O con el que sea más reciente, ¿no? Seguramente o con Duque. El que llevó más comitivas, entonces también. Claro, el que más plata gastó en los viajes, según la información, digamos, que conocimos de la presidencia, fue Juan Manuel Santos. Todos los viajes realizados desde la administración de Andrés Pastrana hasta la de Iván Duque le han costado al Estado 16.500 millones de pesos. Tan solo en materia de desplazamiento de comitivas en aeronaves, de acuerdo a esta información que nos entregaron en la presidencia, la mitad de esta plata lo ejecutó en las 2 presidencias Juan Manuel Santos Calderón. De 16.500 pesos, los 117 viajes de Santos
fueron los más costosos porque hasta ahora se ejecutaron 8.375 millones de pesos en los desplazamientos del expresidente y de sus comitivas. Más gente, más plata. Ahora, Andrés Pastrana le sigue porque sus 17 viajes al exterior en 4 años costaron 3.941 millones de pesos. El presidente Iván Duque, en lo que lleva de gobierno y los 54 días que ha estado en el extranjero, eso le ha costado al país 1.500 millones de pesos. Y los 135 viajes del expresidente Uribe costaron 2.700 millones, pero no hay información en presidencia sobre 21 de los viajes que realizó como primer mandatario. Ahora pues vamos a mostrarles información sobre el comportamiento de los viajes. Por ejemplo, ahora, pero un momento. Ajá. A pesar de que suena mucha plata, no es tanta plata. Bueno, es que si usted se pone a pensar, ¿no? 3.300 millones de pesos es $1 millón. ¿Sabe cuánto vale un desplazamiento de un solo viaje al día del Air Force One y toda la maquinaria que lleva? ¿Cuánto cuesta? $1.5 millones en promedio. O sea, mucho más de lo que viajaría un presidente. En un año. En un año. Colombiano. Sí. Ahora hay que decir que en este cálculo no está el hotel ni los viáticos. Aquí solo está el desplazamiento en las aeronaves, digamos lo que cuesta cada cupo en el avión. Claro. Pero es que me quedé pensando con esa cifra que da usted, Luis Carlos, es que hay que mover la bestia. La bestia, servicio secreto, avanzada, todo. Claro, es que es toda una parafernalia. ¿$1 millón solamente en el Air Force One? Esa es la cifra que yo tengo sobre desplazamiento diario del presidente, pero Laura Nieto seguramente ahorita nos da un poquito más de detalles. Bueno, entonces, ¿cómo ha sido el comportamiento de los viajes? Iván Duque no ha pasado más de 9 días en el exterior. Hasta el momento, el viaje más caro del presidente Duque... ¿9 días seguidos? 9 días seguidos. Ajá. Su viaje más largo ha sido de 9 días. Entonces, el más caro ha sido la gira europea de 9 días que tuvo recientemente por Inglaterra, Suiza, Francia. Esa le costó 327 millones de pesos. La gira criticada porque coincidió con el asesinato de la líder social María del Pilar Hurtado, cuando sus estrategas de comunicación priorizaron trinar lo que hacía Iván Duque en Cannes. El segundo viaje más caro que ha tenido el presidente ha sido el de San Francisco y Seattle, la visita a Silicon Valley. Duró 4 días y costó 243 millones. La visita a la Santa Sede para conocer al Papa Francisco no fue tan costosa como parecía, juzgando por la gran comitiva en la que estuvieron presentes incluso las esposas del canciller Carlos Holmes y del entonces secretario Jorge Mario Eastman. Ese viaje costó 105 millones durante 5 días. Y en el caso del expresidente Santos, parece que también es cuidando el decoro, porque como Duque no estuvo más de 9 días en el exterior, Santos tampoco, no más de 9 días en el exterior. Pero ¿cuál cree usted, Luis Carlos, que fue el viaje más caro de Juan Manuel Santos? Seguramente el que fue a Singapur, que fue a China, que fue a Corea. No. Este viaje fue Singapur, China, creo que ese fue. No. ¿Tiene otra apuesta? Lo que pasa es que en ese viaje iba otro avión de solo comitiva. Mentira, iba un avión de esos militares, creo que es el Júpiter. Júpiter que no tiene ventanas. Sí, ese es el Júpiter. Era lleno de comitiva, y fue larguísimo. Bueno, pues le quiero contar que el viaje que hasta ahora le ha resultado más caro al expresidente Santos fue por 461 millones de pesos y tiene que ver con el recibimiento del Premio Nobel de Paz. Ah, bueno. Es que ahí había fiesta, ¿no? Sí, es que ese ya fue otra cosa. Sí. Pero mire, esas cifras, Luis Carlos, aisladamente, puede la gente malinterpretarle y decir, bueno, es que aquí hay derroche, aquí hay gasto innecesario. Si cruza uno el viaje con los resultados, pues cualquier inversión puede ser poca. Claro, lo costoso del viaje. Costoso es un viaje innecesario. Hay que ver qué generó el viaje para exactamente, un viaje innecesario. Juan Manuel Santos, muchos de los viajes tuvieron que ver con avanzar en el proceso de paz. Sí. Pueden ser viajes que mucha gente puede considerar justificados. Los que le duelen a la gente es cuando va un poco de lagartos en ese avión, que le toca a uno pagarle la comida, la estadía y el combustible para moverlos de un lado al otro del mundo. Eso sí duelen. Ahora, le tengo que decir que una de las cosas, hombre, que digamos para algunos juega a favor del presidente Iván Duque, es que no lleva casi gente. Casi no lleva ni prensa. En otros gobiernos era lleno de comunicadores. Hombre, yo soy de los que piensa que debe llevar prensa, pero no está llevando casi prensa. Ahora, ¿deberían los gobiernos pagarle a los medios de comunicación por esos viajes? ¿O el medio de comunicación como una compañía privada debería invertir en esos viajes como parte? Por lo general es una cosa mixta. En el mundo, el Press Corp del presidente de los Estados Unidos, por ejemplo, siempre viaja con el presidente y es el mismo número de gente y hay unos pagos
que son más bien nominales, no representan la cantidad del gasto que se utiliza en la Casa Blanca para esos desplazamientos, porque sería enorme el gasto de esa gente. Sí, debería ser asumido en parte, pienso yo. Ahora, ¿cuándo se siente en mayor libertad un periodista de criticar o de decir no hay si problema, cuando va invitado por la Casa de Gobierno o cuando va por la cuenta? No, en Estados Unidos usted no ha visto a los periodistas peleándose con el presidente en los viajes. Eso es a diario. Jim Acosta de CNN cada vez que pueda en viajes le pega. A pesar de que va. A pesar de que va, muchachos. Pero en Manzanas con Manzanas, en estos meses de gobierno o los primeros meses de gobierno, ¿quién ha gastado más? No, en los primeros meses no está la información como tal del gasto, está la información de los viajes. Pero Iván Duque sí ha gastado, digamos, un presupuesto... O de viajes, Ana María, en la primera temporada, Manzanas con Manzanas. Bueno, le tengo la información, pero se la averiguo en unos minutitos, porque no la tengo aquí. Es importante. 8:56, rápidamente, Laura Newton, me quedé con la duda. ¿Cuánto gastan en Estados Unidos? Una métrica. Bueno, Luis Carlos, aproximadamente 1 hora de vuelo en uno de los Boeing designados Air Force One, donde va el presidente, es de $200,000 la hora. Esto es en gasolina, en gastos de mantenimiento y, por supuesto, en los suministros del avión. En el primer mes de gobierno del presidente Trump, se recuerda que le llovieron críticas porque debido a la cantidad de viajes que hizo a la Florida, gastó $10 millones tan solo en viajes. Es una brutalidad, una brutalidad. O sea, $200,000 la hora. Sí. En 5 horas de vuelo, póngale usted que Washington, Bogotá. Sí. $1 millón. No le digo. $1 millón. No le digo. Es que, bueno. No. En Colombia, Luis Carlos Vélez. Karina Margarita Muñoz, mamá de bebé dejada en un taxi en el aeropuerto de Barranquilla, explicó en la FM por qué dejaron a su hija dentro del vehículo. Hemos estado muy sorprendidos con el caso de una bebé de 18 meses que estuvo varios minutos sola dentro de un taxi en el aeropuerto de Barranquilla. Marcela Cabarcas, ¿cómo es la historia? Luis Carlos, se trata de una bebé de 18 meses, según nos relataron la Policía de Infancia y Adolescencia. Ella iba en el taxi con sus padres rumbo al aeropuerto de Barranquilla, iban a recoger unos familiares. Cuando llegaron al aeropuerto, los papás se bajaron del taxi y dejaron a la menor dentro del vehículo. El taxista pues tampoco estaba enterado de esta situación, se bajó del vehículo y luego de 40 minutos la niña pues ahí dentro del taxi apagado, con el calor que hace en Barranquilla, usted se imaginará, pues comenzó a llorar y las personas en el parqueadero del aeropuerto Ernesto Cortizos pues se dieron cuenta de la menor, rompieron el vidrio y lograron sacar a la niña de este carro. Pues está con nosotros a esta hora la mamá de la niña, Karina Margarita Muñoz. Karina, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Karina, ¿qué fue lo que pasó con la bebé? Bueno, en realidad, primero que el taxista es el papá de la niña. Nosotros no contratamos un taxista, como está diciendo la muchacha. El taxista es el papá de la niña. Él iba manejando el carro y íbamos él, la niña y yo en el carro. Fuimos a recoger a mi hijo que llegaba de Bogotá. Cuando entramos al aeropuerto, yo me bajo del carro y mientras que iba a recoger al niño, yo le digo al parquea el carro, porque como el aeropuerto lo están arreglando, pues no había mucho puesto para parquear. Entonces él salió a buscar donde parquear el carro. A los 5 minutos de yo estar debajo del carro, él me llama preguntándome que qué hacía, que si me iba a acompañar. Yo le dije que no, que se quedara ahí, que la niña estaba en la parte de atrás del carro dormida, pero vuelvo y repito, él tiene problemas auditivos, él no escuchó bien, que yo le había dicho que la niña estaba atrás. Él entendió pues que yo me iba para dentro del aeropuerto porque hacía afuera mucha calor. Sí. Él se baja del carro por la temperatura, como dicen, se baja del carro a buscar también dónde pagar el servicio del parqueo. Bueno, se queda ahí esperando que yo llegara. Ambos estábamos sentados casi diagonal, pero no nos habíamos dado cuenta de que estábamos ahí ambos. Cuando me doy cuenta que traen a la niña al personal del aeropuerto cargada, yo salgo corriendo a buscarla porque veo que es mi hija. Salgo corriendo y lo veo a él ahí, le digo, ¿dónde está la niña? Me dice, no, yo no sabía que estaba ahí en el carro. Sí. Y pues estábamos todos dos equivocados. O sea, él pensó que yo la tenía, yo pensé que él la tenía. Y él creyó que usted la tenía. Doña Karina, ¿cuánto tiempo estuvo la niña sometida al calor pues dentro del vehículo? Aproximadamente media hora estuvo la niña dentro del carro.
La niña pudo haber muerto en ese descuido. Pudo haber sido las consecuencias pudo haber sido otra, gracias a Dios y a la persona que se dio cuenta a tiempo de que la niña estaba ahí en el vehículo. Doña Karina, ¿y cómo se percataron? ¿Quién llamó a las autoridades y qué hicieron las autoridades para sacar a la niña? No sé quién se dio cuenta, no sé quién fue la persona que dio aviso a las autoridades, solo veo el personal corriendo, pues pensábamos, las personas que estaban alrededor mío, ahí pensábamos que era algún ratero, pues nunca imaginé que era mi hija la que estaba pasando por esta situación. Cuando veo a la niña que viene cargada, yo pensé que el papá le había dado algo, inmediatamente salimos corriendo los dos, no sé quién fue que dio aviso a las autoridades de lo que estaba pasando. Doña Karina, increíble. ¿Y qué dicen las autoridades? ¿Va a haber algún tipo de sanción o alguna medida contra ustedes? Solamente nos pusieron un curso para hacer un curso de mejoramiento de buen padre, para tener más cuidado con los niños. No hay más sanciones a cargo de nosotros ni nada. Hoy ya nos regañaron llevándonos la atención de que las cosas pudo haber sido a peores, pero ya a mí quiero aclarar algo, que a mí en ningún momento me quitaron a la niña, ni la tiene todavía el Instituto del Bienestar Familiar. La niña la he tenido yo desde el primer momento que pasaron los hechos, me la entregaron, yo fui directamente con ella al punto de sanidad del aeropuerto, le hicieron la valoración correspondiente, luego llegó la Policía de Infancia y Adolescencia, nos llevaron al bienestar. Todo el tiempo yo he estado con mi hija a cargo, a mí nadie me la ha estado como están diciendo. Pero Bienestar Familiar podría quitarles la potestad a ustedes de la menor. No creo, porque sinceramente mi hija no está mal cuidado, no está mal alimentada ni nada. Vuelvo y repito, fue un error que pudo haber sido peor, gracias a Dios no pasó más nada de ahí, pero fue un descuido solamente. No veo la posibilidad de que me quiten a mi hija. Claro, no es un maltrato provocado por descuido. ¿La primera vez que le pasaba? Primera vez y última vez que nos pasa este caso con la niña. ¿Qué edad tiene la niña? Fuerte. Doña La Karina. niña tiene 1 año y 5 meses. No, es que 1 año y 5 meses. Pudo haber sido una tragedia esto. Pues doña Karina, lamentable, pero bueno, lo bueno es que su hija está bien. Sí, señor, gracias a Dios mi hija está bien. Gracias, doña Karina. Karina Margarita Muñoz con esa historia increíble desde Barranquilla, 9:15. No, pues es que el esposo tiene problemas de audición. Sí. Entonces ella creyó que le había recibido la información y él no lo escuchó. Sí, pero eso se chequea varias veces, ¿no? Con una nena de 1 año y medio. Claro, pero algo va de ahí a un padre descuidado o maltratador que ponga en riesgo la vida de su hijo. Aquí, pues, según el testimonio de doña Karina, es un tema médico el que ocasionó esto. Las noticias y las voces en www.lafm.com.co. Dante Hebel, conductor del programa de televisión Dante Hebel Live, un talk show que se transmite por Telemundo 52, habló en la FM sobre sus conferencias Auténtico, las cuales dará en Colombia durante el mes de julio. Don Santiago, su invitado hasta ahora. Luis Carlos, pues hace algunas semanas tuvimos por teléfono a Daniel Javif. ¿Usted lo recuerda? Claro que me acuerdo de él perfectamente. Hoy vamos a tener a un personaje que es muy parecido a él, que es muy reconocido también en el mundo cristiano, en el mundo de la motivación. Es Dante Gebel, es un pastor argentino que tiene una iglesia muy reconocida en Estados Unidos, que es River Church. Se llegó a convertir en una de las iglesias de mayor crecimiento hispano en los Estados Unidos. Y además, le tengo un dato, no ha descartado hasta ahora ser candidato a las elecciones presidenciales de Argentina. Wow. Es el pastor Dante Gebel. Hola Dante, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Gracias por la invitación, de verdad. Un placer estar acá. Dante se va a presentar estos días en Colombia, ¿no? Sí, lo que pasa es que nos dijo muy parecido a Daniel Javif. Me parece que Daniel Javif no es tan como un argentino, no es tan galán ni nada. Tenemos una argentina en mesa, ¿ah? ¿Ah, sí? Tenemos una... Ushi es de Argentina. Ella entendió el chiste. Colombiana Ya casi. entendió el chiste. Sí, claro. El galán, el langa en realidad en Argentina. El langa, lo que hacemos es dar vuelta a las palabras. Claro. Y es el langa. Claro. Así es. Bueno, pues ahí está. Entonces vamos a escuchar algo de lo que es Dante Gebel. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienen miedo? Lanza la pregunta a los muchachos que estaban mojados y empapados en medio de una tormenta. Preguntarle por qué tienen miedo en medio de una tormenta atroz es como que un nadador le pregunte a otro, ¿por qué estás mojado? Porque es lógico que tenga miedo. Se supone que estamos en una tormenta y se supone que tengamos miedo. Los hombres escuchan la pregunta y están muy serios.
El crucero acaba de convertirse en una pesadilla. Dante, ¿de cuándo es este video? Creo que estamos oyendo un video, debe tener hace 2 años atrás, no me acuerdo mucho, creo que es uno de los mensajes, ¿por qué tienes miedo? Justamente. Muchos de sus mensajes llegan a los jóvenes. ¿Por qué están llegando tan efectivamente a los jóvenes? Porque creo que hay una falta de referentes, de valores muy de emergentes en la juventud, muy fuerte. Inclusive decía UNICEF hace muy poco que desde hace más de 2 décadas no hay referentes sociales, ni en la política, ni en el fútbol, ni en el ámbito artístico. Entonces creo que esa juventud está como acéfala, con una necesidad, me parece a mí, de tener referentes. Y cuando uno se pone, no digo como modelo, pero a hablar o rescatar los valores de la vida, lo que realmente importa, el respeto a los padres, la honra social, creo que ahí es cuando la juventud necesita mirar un norte. ¿Algo han funcionado las nuevas plataformas para llegarle a los más jóvenes? Absolutamente, claro. Fíjate que ha cambiado mucho la manera inclusive de valorar el entretenimiento, porque antes nos juntábamos cuando éramos nosotros chicos a mirar televisión toda la familia. Ahora cada uno desde su propia plataforma digital ve una maratón de la serie que más le gusta. Sí, claro. Y la familia puede estar toda desconectada, pero a la vez conectada cada una con su gusto personal. Cambió la manera de comunicarse. Y también es fascinante porque cada uno puede llegar a su target, a su público, como quiera, sin necesariamente depender de otro. ¿Hace usted un esfuerzo para llegarle a los más jóvenes? No, sí, fue como algo natural, casi orgánico. Sí. Nunca yo hice un esfuerzo necesario como decir, voy a hacer esto para poder llegar. ¿Cuál estrategia para esto? No, fue algo orgánico. De que tenía 21 años, Sí. que la primera vez que estuve en un estadio fue como algo natural que se dio. Fue algo muy orgánico, me parece. ¿Cómo es esta generación, Dante? ¿Cómo la podemos describir? ¿Cómo son los jóvenes? Muy abúlica, yo la veo como manejada mucho por cualquier viento nuevo que aparece, por cualquier moda. Como una veleta. Como una veleta, sí, lamentablemente. Pero culpa de nosotros, de los padres, ¿o qué pasa ahí? Hay una desconexión muy fuerte. Los hogares se viven muy desconectados. Basta con mirar un restaurante, por ejemplo, cada uno con su plataforma o cada uno con su celular. Se ha perdido la interacción face to face, cara a cara. Eso se ha perdido muchísimo. Uh-huh. O sea que la globalización lo que ha hecho es que estemos, como escuchaba recién, estamos conectados con lo que pasa en la otra parte del mundo. Sabemos lo que acaba de hacer el Papa en el Vaticano, pero a lo mejor no sabemos lo que está haciendo nuestro cónyuge en este mismo momento. Entonces creo que nos ha globalizado de manera internacional, pero nos ha desmembrado de manera afectiva, ¿no? Y eso repercute obviamente en la juventud. Dante, ¿cómo es el tema de las elecciones a la presidencia? ¿En qué momento de su carrera se combina ese interés por el liderazgo, la motivación, las prédicas y la participación en política? Hace unos cuantos años yo lo hubiese de plano dicho que no, pero después algunas encuestadoras empezaron a ver lo que se llama ya el boca de urna, a ver si sería presidenciable o no, y nos pareció una opción muy buena, puesto que hay 2 maneras de ver la política, una desde afuera toda la vida criticando, o una diciendo, bueno, a lo mejor si puedo ayudar, me siento con ganas de hacerlo. No es algo que sea un proyecto fijo en este momento, pero no lo descarto, es una posibilidad. Estamos hablando siempre para las próximas elecciones, no ahora, no las inmediatas. ¿Es peligroso juntar espiritualidad, religión con política? No, porque los políticos deberían ser espirituales, se supone. O sea, no debería haber una dicotomía en que si es espiritual no es político. Los periodistas deberían ser personas espirituales. Uh-huh. Ahora, la religión es otra cosa. Yo no iría nunca a la política a hacer religión, sería una falacia. Pero sí, creo que todos somos seres espirituales. Así que no veo que haya una disociación entre ambas. ¿El tema espiritual mueve a las nuevas generaciones? Obviamente, claro. Sí, el tema es saber catalizarlas, saber canalizarlas, saber por dónde va esa espiritualidad, porque si no nos ganan las sectas. Pero sí, yo pienso que los jóvenes son muy espirituales. Esa beta está muy desarrollada. En Argentina, ¿cómo sería su plataforma política? ¿En qué sentido? Económica, por decir algo. ¿Financiera? Sí. Bueno, eso es un trabajo de mucho esfuerzo, de mucha planificación, de mucho estudio de factibilidad. No es algo que te puedo decir ahora como si estuvieran lanzando una candidatura en este momento. Por supuesto. Pero sí estamos tratando de armar un equipo o ver cuáles serían las posibilidades, las estrategias y básicamente las alternativas, ¿no? ¿Lo está viendo en serio entonces? Sí, pero para ver si
Si logramos armar un aparato político importante, entonces nos vamos a presentar. De otro modo, no. ¿Qué línea política tendría? ¿Conservadora, liberal? No, creo que conservadora, obviamente. Sí. Por primera ¿Por qué, vez, obviamente? Porque por primera vez hay un debate que nunca se dio en la Argentina. Es un debate moral a la hora de la política. Ese debate que se dio en los Estados Unidos por años, que nosotros veíamos desde acá a veces como ajenos cuando discutían sobre el aborto. Sí, es cierto. En Argentina teníamos que discutir si podíamos comer o no. Sí, o sea, hablar del aborto era... ¿Qué me importa? Es una cosa lejana, tenemos otros problemas. O el matrimonio igualitario. Nos ha pasado mucho aquí en Colombia. Claro, entonces Estados Unidos uno veía las elecciones, cuál era el eje, y el eje a veces eran para nosotros boberías. Decían, mira lo que están discutiendo, que van a legalizar. Y claro, nosotros teníamos que comer, estábamos en las necesidades primarias, básicas. Por primera vez, y no porque hayamos pasado por alto las necesidades básicas, Argentina desde hace casi 7 años para acá vive un debate moral fuerte, donde la opinión pública se para en la plaza y literalmente está la ultraderecha, los defensores de la vida, los que dicen salvemos las 2 vidas en tema de aborto y los que no. Y nunca había ocurrido eso. Entonces el escenario político se va ahora cambiando al eje moral. Y eso, te decía a tu pregunta, porque obviamente porque yo fui promoviendo la moral todos estos años. Claro. Entonces sería una suerte de embanderamiento bajo esa consigna. ¿Surge como una necesidad de tener políticos con moral? Es decir, estamos viendo en América Latina todo el problema que ha generado Odebrecht, presidente que se suicida en Perú, muchos presidentes detenidos, presos hoy o enfrentando problemas con la justicia por falta de moral. No debería ser ni siquiera una pregunta. En México dicen la pregunta ofrenda, hermano. No debería ser ni una pregunta si los políticos deberían ser morales. Sí. O sea, yo viví los años de, bueno, por lo menos este va a robar menos porque ya sube con dinero. Sí. Eran esos los ejes de discusión en las pláticas de café. Va a robar menos. Bueno, por lo menos para este se lo ve un poco más honesto que el anterior. Que robe y que deje vivir, decíamos nosotros en Argentina. Que robe, pero que deje comer. O sea, como que la moral no estaba ni en juego. Sabíamos que éramos unos ladrones, pero era el menos ladrón de todos. Creo que eso tiene que cambiar de una vez por todas. Nos tenemos que revelar, a decir, bueno, no vamos a poner un tipo impoluto, porque no estamos buscando un líder religioso, no es el Papa. Pero mínimamente alguien que hasta donde el patrimonio que presenta esté corroborado de que sea real, mínimo, ¿no es cierto?, para comenzar una presidencia. Sí, Dante, pero cuando uno ve por lo menos lo que dicen las estadísticas sobre la estructura de preferencias de votantes, los más jóvenes no son necesariamente los más conservadores, tradicionalmente son los más liberales. Así es, pero te sorprenderías. Yo llamo, en las sociedades creo que Colombia no escapa a la estadística. Hay como una hipocresía, hay una doble moral. Inclusive pasa en el periodismo. Yo he estado en programas de televisión donde te dicen a boca de jarro, se hacen los liberales, los open mind, y cuando se apaga el micrófono te hablan de que tienen una hija y que se mueren si la hija tiene esa vida que él proclama en el micrófono. Siempre hay una doble moral en los países latinoamericanos, donde puertas para adentro queremos que nuestros hijos sean hombres de bien, que no se droguen. Nos morimos si un hijo dice que tiene cierta diversidad sexual porque decimos, no, ¿cómo lo voy a enfrentar? Pero puertas para afuera nos hacemos los open mind. Entonces creo que a la hora de votar lo que vale es la familia, no lo que se dice para afuera, no el discurso de que a veces está teñido de esnobismo. Hay un discurso que es muy pro, que es decir lo que políticamente correcto hay que decir, ¿no? Pero me parece a mí que esa moralidad está implícita en el hogar, no en lo que se dice en una prensa o en la televisión o radio. Algunos dirían que ese discurso es el mismo que tiene Donald Trump. Claro, sí, dicen que sí. Yo no te puedo hacer un juicio de valores de Donald Trump porque soy un extranjero, soy foráneo, aún viviendo en Estados Unidos. Entonces no me asiste el tiempo, la historia para decir quién es Trump. Lo vivo como un extranjero, ¿no es cierto? Siempre teniendo temor qué va a hacer con la ley de migraciones, si va a deportar o no. Pero sí, dicen que el hombre puede que tenga una doble moral, no me consta. Pero no solamente un discurso. Argentina ha sido un país de avanzada en derechos humanos desde siempre. De hecho, ayer se cumplieron 9 años de la aprobación del matrimonio igualitario. Uh-huh. Argentina siempre ha estado a la vanguardia, casi detrás de Europa, siempre. En toda América Latina, detrás de Europa siempre está la avanzada. Ahora, hay también una gran cantidad de gente que se opone a esa avanzada
que puede ser un progreso o no. Hay de los que dicen que no, que están retrocediendo a nivel familiar, a nivel moral. Bueno, pero pensar como un retroceso el hecho de que la gente tenga iguales derechos es un poco fuerte, ¿no? Claro que sí, pero también eso es democracia. Yo siempre respondo, la democracia es que vos puedas pensar que es un retroceso o no. Hay padres que dicen, para mí es un retroceso, otros dicen, no, para mí está bien, y eso es la democracia, el libre debate, no se trata de una dictadura. Bueno, pero para mucha gente era un retroceso que los negros tuvieran iguales derechos. También. O sea, y no lo podemos considerar democrático. No, yo estoy convencido de eso, pero yo nunca compararía al racismo o lo que ha vivido a lo que se ha vivido hace años con cosas como esa, con el derecho que algunos exigen, que son minorías, y que de pronto todo el mundo tiene que pensar como ellos. Yo respeto las minorías, las respeto y me encanta que cada uno tenga su derecho. Lo que no me gusta es que me exijan a mí que yo también piense como las minorías. Creo que esa es la línea delgada que a veces no logramos ver. Cuando todo el mundo tiene que hablar lo mismo que las minorías, pensar como las minorías, porque de otro modo no estamos en democracia. No, yo pienso diferente. ¿Y cómo se llega al punto de respeto hacia las minorías? A través de la democracia, que si la ley dice que tienen sus derechos, se respeta, no hay problema. Yo no tengo... Nunca iría en contravención de la ley. Pero lo que pasa, Dante, es que para eso están los gobernantes, para también cambiar o modificar o evolucionar en las leyes. A través de la democracia, correcto, no a través de una dictadura o a través de un decreto presidencial. Correcto, pero bajo esa misma premisa, cuando uno piensa que las mayorías son las que deberían imponer sus puntos de vista, quedan desprotegidas las minorías. ¿Qué otra manera tenemos de resolver una ley o llegar a un acuerdo si no es con la democracia? Y la democracia siempre es la mayoría. Cuando un presidente electo llega a la presidencia es por la mayoría, nunca es por la minoría. Correcto, pero por eso es que se tienen gobernantes responsables que cuando están en cualquiera de los puestos de gobierno, ya sea en el Ejecutivo, Legislativo o Judicial, propenden a defender también los derechos de las minorías. Y yo creo que eso se tiene que hacer. ¿Usted se vería defendiendo los derechos de las minorías? Sí, claro, obviamente, sí. Lo que yo defiendo también es el derecho de los que no tienen que necesariamente pensar igual que las minorías. O sea, yo soy un cristiano protestante evangélico. Yo no le voy a pedir al católico que piense como yo. De hecho, que va mucho a las conferencias donde yo voy ateos, musulmanes, y yo no le exijo que tienen, al final, que creer en Dios de la manera que yo lo creo. Yo les respeto la manera de creer. Ahora, yo expongo lo que yo creo y no insulto su inteligencia. De decirte, tienes que venir a mi iglesia, tienes que cambiar de religión, el catolicismo no sirve. Porque eso es lo insultante. Eso es lo que a mí me molesta que también me hagan. Pero la comunidad LGBTI no te pide a vos que seas homosexual. Lo único que pide es derechos para ellos. En ningún momento están buscando convencer a nadie de que se case con alguien del mismo sexo. No, yo estoy hablando de la opinión pública. Recién decía, cuando en los medios de comunicación, por esnobismo, todos empezamos a hacernos los pro, y a veces no todos son pro, a veces no todos piensan igual. Yo no estoy hablando en la ley, claro que no me van a exigir a mí que yo sea gay necesariamente. Estoy hablando cuando de pronto alguien en un medio de comunicación dice, no, yo no quiero que mi hijo sea gay. Lo liquidan como si hubiese dicho, quiero matar a un negro. Y él está diciendo, no quiero ser gay. Yo no quiero que mi hijo sea gay. ¿Está mal? Sí, está mal, porque es tu hijo. No quiero. A mí no se me antoja, no tengo ganas. Es democracia. Eso no es quiero matar a alguien que tenga una diferencia sexual a mí. ¿Esa es una dictadura también de minorías? ¿Cuál? Claro, el querer exigir que todo el mundo tenga que pensar igual. No, se te respeta tu manera de pensar, pero me dejas pensar como yo quiero. Puedo pertenecer a la minoría o a la mayoría, pero si todos nos respetamos, se hace una democracia digna. Como sociedad, William, disculpa, como sociedad nos hemos vuelto muy... En Colombia utilizamos una frase que se dice más papistas que el Papa. Así es. Intolerantes. ¿Nos hemos vuelto más papistas que el Papa? Yo creo que sí, en muchas cosas sí. En muchas cosas. O más buenos que Dios, dicen también, ¿no? Entonces, y el que se mete a redentor termina crucificado. ¿Usted reconoce que este discurso que usted tiene es políticamente difícil de poner ante la opinión pública? Pero me parece a mí que hay un público que quiere rescatar ciertos valores que se han perdido incluso porque no son populares o porque no son políticamente correctos. Sí, no es un camino fácil. Yo sé que voy a tener... Es muy interesante escucharlo. Sí, no es un camino fácil. Lo más fácil es decir por dónde lo que se dice, lo que va a causar titulares o lo que va a poner en letras de molde lo que digo.
No es un camino fácil, yo sé que sí. Me van a llover palos. Sí, claro. Pero está bueno. Sí, está es lindo, es adrenalina. ¿Cómo superamos esa intolerancia a la que hace referencia Luis Carlos? Digamos que estamos en un momento de la historia en que hemos descubierto que tenemos voz en las redes sociales, que podemos decir lo que querramos, pero también ocurren fenómenos como el que usted menciona, y es que algunos sectores que antes eran minorías pretenden imponer un discurso y que todo el mundo vaya con ese discurso. ¿Cómo superamos eso y cómo logramos una convivencia más sana? Pienso que hay que recuperar la autenticidad de decir lo que uno cree sin sentirse ofendido por lo que otro cree. Recuperar la autenticidad es mantenerse en lo que uno siempre está convencido, que son sus valores independientemente de que no esté de moda. Es como vestirse. Yo no me voy a parar el cabello. Recién hablaban ustedes, cuando yo venía los escuchaba de un político que se peina como Mario Baracu. Sí. Por ahí es su estilo y es su manera. Por ahí lo hace para provocar. Entonces yo creo que la línea es la autenticidad en un pensamiento político, en un pensamiento religioso. Es decir, este soy yo y me hago cargo con las cosas que tengo a contra, a favor. Creo que cuando esa línea se empieza a poner gris, perdemos la autenticidad. Ese es el gran problema que yo veo. No sé quiénes realmente son auténticos, quiénes piensan lo que dicen. Si uno puede pasar por esta vida, terminar, bajar al sepulcro, decir yo fui auténtico, creo que habrá sido un tipo rico, millonario. Dante, me están preguntando, se están moviendo las redes increíblemente, pero me piden por favor que cuáles serán los temas de la conferencia que va a tener en América Latina. Se llama Auténtico y trata de justamente recuperar los valores del barrio, de lo que perdimos, de los padres. Es una suerte de stand-up donde yo paso por muchas emociones, la gente se ríe mucho, llora al final. No es algo religioso, pero sí tiene que ver con autocrítica, con redireccionar el destino. Está muy, muy bonito. ¿Dónde lo pueden ver? Va a ser la semana que viene aquí en Bogotá, en el Movistar Arena, el 24 de julio, en el Movistar Arena, que nos está yendo muy bien, gracias a Dios. Así que, y la gente está haciéndose eco de lo que va a pasar. Mañana en Barranquilla, vamos a ir a Cartagena, Pereira, Medellín, a Cali la siguiente semana. Dante, muchas gracias por darnos unos minutos. No, al contrario, a ustedes, muchas gracias. Estuvo muy interesante. Sí, gracias. Mucha gente no está de acuerdo con lo que dijo, ¿ah? Claro. Pero mucha gente también, estoy de acuerdo. Mucha gente sí, está... pero por supuesto, pero de eso se trata. Para mí lo más importante es que podamos ponernos de acuerdo en estar en desacuerdo. Así es. Creo que esa es la democracia en su estado puro. Ponernos de acuerdo en estar en desacuerdo y no hacer nada personal. Así es. Dante, mil gracias, muy amable. Mantenga la FM en Twitter. Síganos. @LaFM. La FM. Marcela Ochoa Galeano, directora del Bienestar Universitario de la Universidad de Antioquia, explicó en la FM en qué consiste el taller de salud en sexo oral que se dictará a los estudiantes de esta institución. Don William, ¿se enteró lo que está pasando en Medellín? Lo de el taller de sexo oral. ¿Ciudad de Antioquia? No entiendo nada. Yo quedé un poco sorprendido también, pero creo que el propósito es muy saludable. Claro, es por el tema de la higiene y de no traer enfermedades venéreas. No entiendo nada. Está con nosotros la directora de Bienestar Universitario de la Universidad de Antioquia, la señora Marcela Ochoa. Doña Marcela, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, muchas gracias a ustedes. Usted entenderá que esto es un tema muy polémico. Pues la verdad no, porque es un tema completamente natural que hace parte de la educación sexual que debemos impartir en todas las instituciones de educación. ¿La sorprende que le hayan caído algunas críticas sobre el tema? Sí, tal vez un poco, pero más que sorprenderme ese hecho en particular, lo que me hace caer en cuenta toda esta situación y todo lo que se ha generado alrededor de este taller es precisamente sobre la necesidad de hablar abiertamente del tema y educar alrededor del tema. ¿Qué los motiva a hacer este taller? ¿Hay estadísticas sobre personas que necesitan este tipo de información? Bueno, para empezar y dar una respuesta como concreta pero completa a su pregunta, yo les debo recordar que este taller hace parte de una iniciativa más grande que está relacionada con todo el tema
de educación sexual, que es una de las tareas que tenemos como Dirección de Bienestar Universitario, concretamente en el Departamento de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad, donde uno de los objetivos primordiales es hábitos y estilos de vida saludable, y por supuesto eso incluye el ámbito de la sexualidad, en el que hay mucho tema todavía por abordar. En el mundo existen muchos datos que nos están mostrando, nosotros estamos partiendo primero que todo de la premisa que nuestros estudiantes ya tienen relaciones sexuales, y eso lo hemos confirmado en los procesos de caracterización que hacemos con ellos, y que además practican el sexo oral. Es una forma de relación sexual que decir que no es frecuente en este momento sería negarnos a una realidad muy evidente. En relación con esos dos temas, entonces, partiendo de esas premisas, hemos identificado riesgos relacionados con la salud física y emocional en estas prácticas, y sobre esos riesgos es que hablamos en el programa de sexualidad y amor saludables, que es una de las líneas de trabajo de la Dirección de Bienestar Universitario. ¿Qué críticas, doña Marcela, ha recibido la convocatoria? Pues yo en particular no he recibido críticas, pero sí he visto que en las redes sociales se ha movido mucho el tema, sobre todo porque algunas personas en principio han entendido que el taller lo que va a mostrar es casi que un paso a paso de cómo practicar el sexo oral, y eso no es el objetivo ni el enfoque del taller tampoco. Lo primero que quiero aclarar es que el taller no se llama sexo oral, el taller se llama sex oral, y hace pues referencia al tema de la oralidad y de la comunicación en el ámbito sexual. Entonces esa es la primera claridad que debo hacer. Lo segundo es que desde el punto de vista de salud pública hay suficiente evidencia científica ya de la relación que hay entre la salud sexual y la salud oral, justamente en relación con la práctica del sexo oral. Entonces ese es uno de los temas que aborda el taller, pero no es un taller de sexo oral, que yo creo que parte de las reacciones que se han generado alrededor del tema es por los titulares que uno ve en las publicaciones, donde aparece que la universidad va a dictar un taller de sexo oral a sus estudiantes. Lo que va a dictar la universidad, y que de hecho viene dictando ya hace tiempo porque hace parte de un programa de educación sexual, es un taller sobre sexualidad sana y responsable, donde por supuesto se va a abordar el tema del sexo oral, precisamente por la relación que existe entre la salud sexual y la salud oral. Bueno, queda explicado y quedan aclaradas las dudas. Señora Marcela Ochoa Galeano, directora de Bienestar Universitario de la Universidad de Antioquia, gracias por darnos algunos minutos en la FM. A ustedes muchas gracias. De lunes a viernes, escuche en la FM a Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Ushi Levy, Azuri Chamá, Laura Newton y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes, en la FM, las noticias como son.